Nuestra única hija es tu hermana, tú no cuentas, me dijeron. Ok, los dejé con su favorita. No sabían que la única heredera del abuelo millonario era yo, y que su hija perfecta los llevaría a la quiebra. Mi nombre es Heréndira, y a mis 32 años, había construido una fortaleza alrededor de mi corazón, ladrillo a ladrillo, con cada desaire y cada comparación. Creía que esa fortaleza era inexpugnable, que el favoritismo descarado de mi familia era simplemente un ruido de fondo en la sinfonía de mi vida, una estática que había aprendido a ignorar. Estaba equivocada. Hay palabras que no son ruido, son misiles balísticos diseñados para demoler hasta los cimientos más profundos. La noche en que mi fortaleza se vino abajo fue el 40º aniversario de bodas de mis padres, Héctor y Lourdes. La celebración, como no podía ser de otra manera, se llevó a cabo en El Sazón de Familia, el restaurante que representaba el sueño de mi padre y que, durante los últimos 5 años, se había convertido secretamente en mi pesadilla financiera. El aire en el local era casi irrespirable, una mezcla nauseabunda del aceite de cocina que necesitaba un cambio urgente, el aroma penetrante de un limpiador de pino barato y el perfume floral y empalagoso de mi hermana Marisol. Marisol, 3 años mayor que yo y autoproclamada directora creativa, flotaba entre las mesas. Llevaba un vestido rojo de lentejuelas que captaba la luz de las nuevas y horribles lámparas de neón que había instalado, las cuales proyectaban un brillo rosado y enfermizo sobre los rostros de los invitados. Frases como vive, ríe, come tacos, parpadeaban en las paredes, un monumento a su superficialidad. Su gran remodelación había consistido en cambiar los manteles de algodón por unos de satén resbaladizo y reemplazar la vajilla tradicional por unos platos cuadrados y modernos en los que la comida parecía perdida. Yo estaba sentada al final de la larga mesa familiar, atrapada entre un primo lejano que no dejaba de hablar de criptomonedas y la tía Elena, la presidenta del club de fans de Marisol. Marisol, tesoro, es que tienes un don, exclamaba mi tía, aplaudiendo suavemente. Has convertido este lugar en algo tan chic, tan cosmopolita. Marisol sonrió, una sonrisa practicada que no le llegaba a los ojos. Gracias, tía. Es que la comida ya no es solo comida, ¿entiendes? Es una experiencia, es contenido. Hay que pensar en el Instagram. Me masajeé las sienes, sintiendo el latido de una migraña. La experiencia de Marisol nos estaba llevando a la ruina. Su nuevo menú, lleno de construcciones y espumas, había triplicado los costos de los insumos y espantado a la clientela de toda la vida. Los números en la hoja de cálculo que yo revisaba cada noche en secreto eran un mar de tinta roja. Las ventas habían caído un 30%. Estábamos a 2 meses de la bancarrota. Mi padre, Héctor, miraba a Marisol con una devoción casi religiosa. Mi madre, Lourdes, le ajustaba una lentejuela suelta en el hombro, con la mirada de un artista admirando su obra maestra. Para ellos, la percepción lo era todo. Marisol era la fachada brillante que ocultaba las grietas en los cimientos. Yo era la que, en la oscuridad, intentaba desesperadamente apuntalar esos cimientos para que la casa no se derrumbara. Busqué el momento, una pequeña pausa en la cacofonía de elogios vacíos. Sabía que era inútil, una misión suicida, pero la llamada del señor Rodríguez esa misma tarde resonaba en mi cabeza como una sirena de alarma. Heréndira, este es el último aviso. El cheque rebotó otra vez. Si para el lunes no veo el dinero, sus padres no verán ni un gramo de arrachera. Me incliné hacia mi padre, manteniendo la voz baja para no llamar la atención. Papá, tenemos que hablar del pago a Rodríguez. Es urgente. Su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera transparente, y se fijó en Marisol, que ahora gesticulaba dramáticamente al contar cómo había descubierto un nuevo tipo de sal rosa del Himalaya. Papá, insistí, un poco más fuerte, tocándole el brazo. Por favor, escúchame. Nos va a cortar el suministro. Esta vez, fue Marisol quien se giró, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una mueca de fastidio. Ay, Heréndira, por favor, ¿no puedes dejar el trabajo ni por una noche? Estamos celebrando. Esto no es trabajo, Marisol, es la realidad. El restaurante no puede funcionar sin carne, repliqué,
sintiendo como la frustración me apretaba el pecho. Para eso está el nuevo platillo vegano de autor que diseñé, dijo con altivez. Pude ver un fugaz destello de pánico en sus ojos antes de que lo enmascarara con su habitual arrogancia. Ella sabía que estaba mintiendo. Sabía que estábamos al borde del abismo. Mi madre intervino con su tono de falsa dulzura, el que usaba para ponerme en mi lugar. Tu hermana tiene razón, mi amor. No arruines el ambiente con tus preocupaciones. Todo se solucionará. No se va a solucionar solo, mamá. El dinero no aparece por arte de magia, susurré, desesperada. Bueno, para eso estás tú, ¿no? Soltó Marisol, con una risita cruel. El golpe fue tan rápido y certero que me dejó sin aire. Me recliné en mi silla, la derrota cayendo sobre mí como una manta pesada y fría. Tenía razón. Para eso estaba yo. Para solucionar, para pagar, para ser la adulta responsable mientras ella jugaba a ser la artista visionaria. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. El tintineo de su tenedor contra la copa de vino silenció la sala. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos brillantes por el alcohol y la emoción. Familia, amigos, comenzó con voz estentórea. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. 40 años junto a esta mujer increíble. Sonrió a mi madre, quien le devolvió una mirada de adoración. 40 años de lucha, de trabajo, construyendo un legado para nuestros hijos. Sus ojos recorrieron la mesa. Me preparé para el impacto, para ser ignorada una vez más. Pero esta vez fue diferente. Sus ojos se detuvieron en mí por un instante, y lo que vi en ellos no fue indiferencia, sino una especie de fastidio, como si yo fuera un error en su cuadro perfecto. Luego, su mirada se posó en Marisol, y su rostro se transfiguró, iluminado por un orgullo absoluto. Quiero brindar por el futuro de El Sazón de Familia, continuó. Un futuro lleno de éxito y creatividad, un futuro asegurado por el talento incomparable de nuestra hija, Marisol. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Y entonces, giró ligeramente su cuerpo hacia mí, asegurándose de que yo recibiera el impacto de lleno. Brindo por nuestra única hija, Marisol. Porque para nosotros, Heréndira, tú no cuentas. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido del refrigerador de bebidas al fondo del local. Un primo lejano dejó caer su tenedor, y el sonido metálico contra el plato fue como un disparo en la oscuridad. Vi la boca de mi tía Elena abrirse y cerrarse como un pez fuera del agua. Pero mi atención estaba fija en Marisol. No había sorpresa en su rostro. Solo una pequeña sonrisa torcida, una mueca de triunfo afilada y venenosa. Era la confirmación. No había sido un desliz, un error por el vino. Había sido una ejecución pública. Y en ese instante, la fortaleza que había construido alrededor de mi corazón no se agrietó. Se pulverizó. Se convirtió en polvo y ceniza. Pero debajo de los escombros no había dolor ni lágrimas. Había una calma fría, una lucidez aterradora. El amor, la esperanza, la estúpida necesidad de su aprobación, todo había sido aniquilado. Con una lentitud que se sintió eterna, doblé mi servilleta de tela y la coloqué junto a mi plato. Me puse de pie. El ruido de la silla al arrastrarse por el suelo pareció resonar en todo el restaurante. Disfruten la noche, dije. Mi voz no tembló. Salió clara, firme, extrañamente ajena. No miré a nadie. Caminé hacia la salida, con la espalda recta. El sonido de mis tacones sobre las baldosas era rítmico, metódico. Clic, clac. El sonido de unas cadenas rompiéndose. Clic, clac. El sonido de una vida terminando. Clic, clac. El sonido de una guerra comenzando. El aire nocturno de la Ciudad de México era un cóctel de humo, asfalto y la promesa de lluvia, pero dentro de mi coche, el único olor era el de la traición. Conduje sin rumbo,
perdiéndome en el laberinto de calles y avenidas, mientras mi mente, en un acto de autopsia emocional, abría las puertas de mi museo personal del dolor. Cada semáforo en rojo, cada esquina, era una vitrina que exhibía una nueva herida. Tenía 12 años y el mundo parecía lleno de posibilidades lógicas y justas. Había pasado meses preparándome para las Olimpiadas de Matemáticas del Estado. Mientras mis amigas jugaban, yo resolvía ecuaciones. Mientras ellas veían la tele, yo estudiaba geometría. Y gané. El primer lugar. La ceremonia de premiación era un sábado por la mañana en un auditorio solemne del centro de la ciudad. Mis padres me habían prometido ir. Claro que sí, hija, estaremos en primera fila, había dicho mi padre. Ese sábado, mientras yo me ponía nerviosamente el uniforme de la escuela, Marisol, de 15, anunció con voz de tragedia que le habían dado una sola línea en la obra de teatro del colegio. Era una obra sobre la Revolución Mexicana y ella era, mujer del pueblo número 3. Su línea era, ahí vienen los federales. Mis padres declararon la situación como una emergencia artística. Pasaron la mañana entera buscando el rebozo perfecto para su disfraz, practicando con ella la entonación de su única frase. Tienes que sentir el miedo, Marisol, el pánico de la gente, le decía mi padre con una seriedad absurda. Pero ¿y la premiación de Heréndira?, insinué tímidamente. Ay, hija, eso de los números es muy aburrido, dijo mi madre sin mirarme. Además, tú eres tan lista que seguro ganas. Lo de tu hermana es un momento único, es su debut artístico. Fui a la ceremonia con la mamá de mi mejor amiga. Cuando dijeron mi nombre, busqué sus rostros en la multitud, una última y estúpida chispa de esperanza. No estaban. Subí al escenario, recibí el trofeo y la medalla, y sonreí para una foto que nadie de mi familia vería jamás. El viaje de vuelta a casa en el metro fue largo y silencioso. El trofeo de plástico dorado se sentía pesado y frío en mis manos. Cuando llegué, encontré a mi familia en la sala, aplaudiendo mientras Marisol, con un rebozo sucio y la cara tiznada, repetía su línea una y otra vez. Estuviste increíble, mi vida, lloraba mi madre de la emoción. Tienes madera de actriz, de verdad que sí, sentenciaba mi padre. Dejé el trofeo en la mesa de la entrada. Nadie lo comentó. A la semana siguiente, ya no estaba. Años después, mi madre me confesó que lo había tirado en una limpieza porque juntaba mucho polvo. La universidad fue un campo de batalla. Estudiar contaduría pública en una buena universidad era caro. Mis padres dejaron claro que no podían ayudarme. Con el restaurante apenas nos alcanza, decían. Así que luché. Trabajaba de mesera por las noches y de cajera los fines de semana. Mis días eran un borrón de clases, libros, clientes y el olor a café quemado y a grasa. Mis ojeras eran mis compañeras constantes. Un día, llegué a casa agotada y los encontré eufóricos. Marisol se va a Europa, anunció mi padre. Le vamos a pagar un curso de 3 meses de historia del arte en Florencia. Me quedé paralizada. Pero, ¿de dónde salió el dinero? Creí que no había. Bueno, es una inversión, explicó mi madre, evitando mi mirada. Tu hermana tiene una sensibilidad especial, necesita nutrir su espíritu. Pedimos un préstamo. Un préstamo. No para la educación universitaria real y tangible de una de sus hijas, sino para el capricho bohemio de la otra. Marisol se fue a Italia. Inundó las redes sociales con fotos de ella posando junto a estatuas, comiendo gelato y bebiendo vino con amigos artistas. Volvió sin ningún certificado, pero con un acento italiano falso que duró 6 meses y muchas historias sobre cómo el arte europeo había transformado su alma. La deuda, por supuesto, tardó años en pagarse. Parte de mis primeros sueldos como contadora profesional se fueron, indirectamente, a pagar el viaje que transformó el alma de mi hermana. Hace 2 meses, la llamada de mi padre había sido desesperada. Heréndira, el SAT nos va a embargar. Nos cayó una auditoría y no tenemos cómo justificar nada, tienes que ayudarnos. El pánico en su voz activó mi resorte de salvadora.
Dejé de lado mis propios proyectos y me sumergí en su desastre fiscal durante 3 fines de semana consecutivos. Noches en vela, rodeada de cajas de zapatos llenas de recibos arrugados, conciliando cuentas que no cuadraban, buscando la manera de tejer una narrativa coherente a partir de su caos administrativo. Fue durante esa inmersión en su mugre financiera que encontré las transferencias a Creaciones Marisol. Pagos mensuales de 15.000 pesos. Cuando le pregunté a mi padre, se puso nervioso y me dio una respuesta vaga: son gastos de marketing. Tu hermana tiene muchas ideas. Tú a tus números, yo sé lo que hago. Estaba demasiado exhausta para discutir. Logré lo imposible, preparé una declaración complementaria, negocié un plan de pagos con el SAT y evité la clausura. Pero para ello, necesitaban una inyección de capital inmediata para cubrir el primer pago. 50.000 pesos. No los tenemos, hija, lloriqueó mi madre por teléfono. Si no pagamos, lo perderemos todo. El legado de tu padre. Me dolió el estómago. 50.000 pesos era una parte importante de mis ahorros, el dinero que guardaba para dar el enganche de un apartamento y por fin salir de mi pequeño piso rentado. Pero la imagen de mis padres en la calle, el restaurante cerrado, no pude soportarlo. Hice la transferencia. Una semana después, el viernes por la noche, mientras yo comía una sopa instantánea frente a mi computadora, vi las historias de Instagram de Marisol. Estaba en Cancún, en un hotel de lujo, brindando con champaña en un camastro frente al mar. El pie de foto, porque me lo merezco. Recargando energía creativa para llevar el sazón de familia al siguiente nivel. _Boss Babe visionaria. Sentí como si me hubieran apuñalado con un trozo de hielo. Le envié la captura de pantalla a mi madre. Su respuesta llegó a los pocos minutos: ay, hija, no seas tan exagerada. Solo fue una escapadita. Necesitaba despejarse, con todo el estrés de la auditoría. Deberías alegrarte por ella. Detuve el coche en un mirador solitario con vistas a la inmensidad de la ciudad. Apagué el motor. El silencio era total. Y en ese silencio, una última pieza del museo se iluminó. No era un recuerdo doloroso, sino uno cálido, casi olvidado. Yo, con 13 años, sentada en la cocina del rancho, frustrada con un problema de álgebra. Mi abuelo Eliseo se sentó a mi lado. No me dio la respuesta. Me hizo preguntas, me guió, hasta que la solución apareció clara y brillante en mi mente. Cuando lo logré, no me felicitó. Me miró con un respeto profundo. La cabeza que tienes es una mina de oro, hija, me dijo, revolviéndome el pelo. No dejes que nadie te convenza de que vale menos que el oro que se ve. El tuyo es más valioso, porque nadie te lo puede robar. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando que mis padres vieran el oro en mi cabeza. Pero ellos estaban ciegos, deslumbrados por el brillo falso del latón de mi hermana. Mi abuelo tenía razón. Nadie podía robarme mi inteligencia, mi capacidad, mi fuerza. Pero ellos no la habían robado. Se las había regalado. Y esa noche, había decidido cerrar la caja fuerte para siempre. Llegué a mi apartamento y el silencio, que usualmente era mi refugio, se sentía diferente. Era un silencio cargado de potencial, el silencio del lienzo en blanco antes de la primera pincelada. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, parpadeaba sobre la barra de la cocina como un faro de advertencia de un mundo que ya no era el mío. Lo tomé, no con la angustia de antes, sino con la fría curiosidad de una científica observando una reacción química. Había 15 llamadas perdidas y 37 mensajes nuevos. Un nuevo récord. Decidí escuchar los mensajes de voz primero, como si fueran los últimos despachos de un ejército en retirada. El primero era de mi padre, Héctor. Su voz, usualmente autoritaria, sonaba extrañamente insegura, como un rugido contenido. Heréndira, soy tu padre. No sé qué bicho te picó, pero esta actitud es inaceptable. Has avergonzado a toda la familia con tu numerito. Te exijo que vuelvas inmediatamente y te disculpes con tu madre y tu hermana. Exigir.
Disculparme. La disonancia cognitiva era asombrosa. Borré el mensaje. El segundo era de mi madre, Lourdes. Su voz era un arma de doble filo, envuelta en el terciopelo de la victimización. Hija, no entiendo por qué nos haces esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Tu hermana está destrozada, no deja de llorar. Una mentira descarada, yo había visto su sonrisa de triunfo. Nos estás partiendo el corazón, Heréndira, ¿es eso lo que quieres, destruir a tu propia familia? Borré el mensaje. El tercero era de Marisol. No era un mensaje de voz, sino un texto en mayúsculas, vibrando con su furia narcisista. Eres una envidiosa y una amargada. No soportas ver que yo tengo talento y tú no. Ojalá te pudrieras con tus estúpidos números. No lo borré. Guardé la captura de pantalla. Sería la primera pieza de mi propia colección, el Museo de la Evidencia. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí mi aplicación bancaria. Navegué hasta la sección de transferencias programadas. Ahí estaba, como un recordatorio mensual de mi estupidez, pago restaurante, $10,000.00 MXN. Presioné, editar. Luego, eliminar transferencia recurrente. Una ventana de confirmación apareció. ¿Estás seguro de que desea eliminar esta transferencia? Marqué la casilla y presioné, confirmar. El pequeño texto verde que decía, operación exitosa, fue el sonido más liberador que había escuchado en años. Pasé la noche despierta, no por insomnio, sino por una lucidez febril. Redacté un correo electrónico corto y profesional, dirigido a la cuenta del restaurante. Estimados señores Héctor y Marisol. Por medio de la presente, les informo que a partir de esta fecha, 15 de marzo de 2025, doy por terminada de manera unilateral e irrevocable cualquier tipo de asesoría financiera, contable y administrativa que he venido prestando a su negocio. Asimismo, les notifico la cancelación de cualquier apoyo económico futuro. Les sugiero encarecidamente que contraten los servicios de un contador profesional a la brevedad posible para regularizar su situación. Sin otro particular, quedo de ustedes. Heréndira. Lo leí 2 veces. Era frío, impersonal, perfecto. Lo envié. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono sonó. Un número que conocía demasiado bien. El señor Rodríguez, el proveedor de carnes. Heréndira, buenos días. Oye, una disculpa por la insistencia, pero de verdad me urge lo del pago. Tu padre me juró que hoy quedaba, pero no me contesta. Su voz era una mezcla de frustración y la costumbre de saber que yo era la única que resolvía las cosas. Buenos días, señor Rodríguez, respondí, mi voz era tranquila y segura. Le agradezco su llamada. Quiero informarle de una situación. ¿Ya tienen el dinero? Porque si no, hoy mismo recojo mi mercancía y... No, lo interrumpí. La situación es que yo ya no formo parte de la administración de ese restaurante. A partir de hoy, he cesado toda relación profesional y financiera con ellos. Hubo un silencio desconcertado. ¿Cómo? Pero, tú eres la que siempre, la que sabe. Lo sé. Y le pido una disculpa por cualquier inconveniente que esto le pueda causar. Sin embargo, mi decisión es final. Para cualquier asunto de pagos, cobranza o futuros pedidos, deberá tratar directamente con el propietario, el señor Héctor, o con la directora creativa, la señora Marisol. Escuché un suspiro pesado al otro lado de la línea. Ay, señorita. Con ellos es como hablarle a la pared. Bueno, pues ni modo. Gracias por su honestidad. Colgó. Sentí una punzada de culpa por el señor Rodríguez, un buen hombre atrapado en el desastre de mi familia. Pero la culpa fue fugaz, reemplazada por una oleada de autopreservación. No podía seguir hundiéndome con su barco. Hice las 2 llamadas que definirían mi nueva vida. La primera, a Paola, mi ancla en la realidad. Paola, soy yo. Lo sé.
Tengo mi teléfono programado para lanzar fuegos artificiales el día que me llamarás para decirme esto. ¿Qué pasó? Le conté lo del brindis. Escuché su respiración entrecortada de la rabia. Hijos de, masculló. Ok, Eréndira. Escúchame. Van a intentar manipularte. Van a llorar, a gritar, a enfermarse. No cedas. Ni un milímetro. Bloquéalos si es necesario. Y guarda todos los mensajes. Todo, ¿entendido? ¿Entendido, abogada?, dije, sonriendo por primera vez. Así me gusta. Estoy contigo en esto. Hasta el final. La segunda llamada fue al número del rancho. Abuelo, soy yo. Eréndira. Hija, ¿estás bien? Su voz, cargada de la sabiduría de la tierra, me tranquilizó al instante. Fue entonces cuando la coraza se rompió. Las lágrimas que había contenido brotaron, no de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Le conté todo, tropezando con las palabras, el dolor de 32 años saliendo en un torrente caótico. Él no dijo nada, solo dejó que el río de mi angustia fluyera. Cuando terminé, mi respiración era entrecortada, mi voz un susurro ronco. El silencio de mi abuelo no era vacío. Era un silencio que pensaba, que sopesaba. Eréndira, dijo al fin, y su voz era el trueno antes de la tormenta. Escúchame con atención. Cuelga este teléfono. Entra a Internet. Compra el primer boleto de avión a Morelia que encuentres. No importa la hora ni el precio. Te vienes para el rancho. Ahora mismo. Pero mi trabajo, balbuceé. Tu trabajo puede esperar. Tu alma no. Te quiero aquí, hija. Aquí estarás a salvo. Obedecí. Mientras buscaba los vuelos, mi teléfono vibró con una última notificación. Era de mi madre. Tu abuelo nos llamó. Está furioso, ¿qué le dijiste, Eréndira? Siempre tienes que envenenarlo todo. No respondí. La guerra había escalado. Y yo, por primera vez, estaba del lado ganador. El aire de Michoacán tenía una cualidad que la Ciudad de México había perdido hacía mucho tiempo, la pureza. Al bajar del avión, sentí que mis pulmones se expandían de una forma nueva. El rancho de mi abuelo Eliseo, enclavado en las colinas verdes Esmeralda cerca de Uruapan, era mi santuario. La casa principal, de adobe y tejas rojas, estaba rodeada de hileras interminables de árboles de aguacate, sus hojas de un verde oscuro y lustroso brillando bajo el sol. Mi abuelo me esperaba en el porche, meciéndose en su silla de madera tallada. No me recibió con preguntas ni lamentos, sino con un abrazo fuerte y silencioso que me ancló a la tierra, que me dijo sin palabras, estás en casa. Estás a salvo. Esa primera tarde no hablamos del desastre. Me llevó a caminar por los huertos, me explicó los desafíos de la última cosecha, me presentó a un potro recién nacido. Me estaba reconectando con mis raíces, con la parte de mí que provenía de esa tierra fértil y resiliente, no del concreto tóxico de mis relaciones familiares. Por la noche, después de una cena sencilla pero deliciosa preparada por la cocinera de toda la vida, nos sentamos en la sala, iluminada por la luz cálida de una lámpara. Él encendió un puro, y el humo aromático llenó la habitación. Tu madre me llamó, dijo, su voz era tranquila pero con un filo de acero. Me gritó. Me acusó de ponerme en su contra. Me dijo que te había lavado el cerebro. Lo siento, abuelo. No quería meterte en esto. Él soltó una bocanada de humo y me miró fijamente. Tú no me metiste en nada, Eréndira. Yo he estado en esto desde el principio. Simplemente, no había abierto los ojos. Hizo una pausa, sus ojos oscuros perdidos en los recuerdos. ¿Sabes por qué le di a tu padre el dinero para ese restaurante hace 40 años? Negué con la cabeza. Porque tu abuela acababa de morir. Y tu madre estaba destrozada. Héctor llegó con sus sueños de ser un gran restaurantero, y yo vi en él una distracción para el dolor de mi hija.
No creí en su plan, nunca lo hice. Héctor es un hombre de gestos grandilocuentes y poca sustancia. Pero amaba a tu madre, o eso creía yo, y pensé que un proyecto en común la ayudaría a sanar. Se inclinó hacia adelante. Le di el dinero con una condición, que me pagaría hasta el último centavo. Nunca lo hizo. Cada año, una excusa nueva. Malas cosechas, crisis económicas, devaluaciones. Lo dejé pasar por tu madre. Y luego, por ti y tu hermana. Fue un error. Sus palabras reconfiguraron mi entendimiento de la historia familiar. Mi padre no era un empresario que había luchado, era un hombre que había vivido de la caridad de mi abuelo desde el principio. Pero el error más grande, continuó mi abuelo, su voz endureciéndose, fue no ver cómo te estaban usando. Ceguera voluntaria. Veía a Marisol, tan ruidosa y llamativa, y a ti, tan callada y eficiente, y asumí que todo estaba en orden. Pero el ruido no es sinónimo de valor. A veces, es solo eso, ruido. Saqué mi laptop y, sobre la mesa de centro de madera maciza, le mostré mi presentación. No eran solo lamentos, eran datos. Las hojas de cálculo con las pérdidas del restaurante. Los estados de cuenta bancarios con mis transferencias mensuales, una sangría constante de 10.000 pesos. Los correos electrónicos con mis planes estratégicos, ignorados. Y la prueba final, las transferencias a Creaciones Marisol. Mi abuelo se puso sus gafas de leer y examinó cada documento con una concentración absoluta. Cuando vio los pagos a la empresa fantasma de Marisol, una palabra gutural escapó de sus labios, una maldición campesina, profunda y terrible. Se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Ladrones, susurró. Le han estado robando a su propia familia. Y a mí. Se levantó y fue a su despacho. Regresó con un teléfono antiguo de disco. Marcó un número de memoria. Benítez, dijo sin preámbulos. Necesito que vengas al rancho mañana a primera hora. Trae todos los papeles necesarios para cambiar mi testamento. Sí, es urgente. Colgó. El silencio en la sala era denso, cargado de la electricidad de una decisión irrevocable. El licenciado Benítez, un hombre pulcro y de pocas palabras, llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. Se sentaron en el despacho, y mi abuelo me pidió que entrara con ellos. Heréndira es la principal interesada, le dijo al abogado. Quiero que sea testigo. El proceso fue rápido, clínico, brutal. Mi abuelo dictó sus nuevas voluntades con una voz que no admitía réplica. Cláusula primera, revoco cualquier testamento anterior que haya firmado. Cláusula segunda, desheredo formal y explícitamente a mi única hija, Lourdes, por actos de ingratitud y complicidad en el perjuicio de mi patrimonio y de mi familia. Cláusula tercera, desheredo formal y explícitamente a mi yerno, Héctor, por su incompetencia administrativa y su falta de honor. Cláusula cuarta, desheredo formal y explícitamente a mi nieta mayor, Marisol, por actos de fraude y deslealtad. El licenciado Benítez levantó la vista, sus ojos profesionales traicionando un atisbo de sorpresa. Don Eliseo, las causales de desheredamiento son muy específicas en el Código Civil. Debemos ser precisos. Sea preciso, entonces, replicó mi abuelo. Ponga lo que tenga que poner para que sea a prueba de balas. Esos tres no volverán a ver un solo peso que provenga de mi esfuerzo. Y luego, vino la última cláusula, la que me hizo contener la respiración. Cláusula quinta, nombro como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, muebles e inmuebles, derechos y acciones, a mi nieta, Heréndira. Por su lealtad, su inteligencia y su corazón honesto. Porque en ella veo la continuación de mi legado. Cuando mi abuelo firmó el documento con su pluma fuente, su firma era un trazo fuerte y seguro. Era más que un documento legal. Era una declaración de principios. Era la justicia que había esperado toda mi vida, llegando no de quienes debían dármela, sino del único hombre que siempre había sabido ver el oro debajo del polvo. Los siguientes 2 meses fueron un ejercicio de desintoxicación emocional.
Me sumergí en el ritmo tranquilo del rancho, trabajando a distancia y ayudando a mi abuelo con las finanzas de su imperio de aguacates. Eran números limpios, honestos. Cada peso correspondía a una caja de fruta, a un jornal pagado, a una inversión tangible. Era el antídoto perfecto para la contabilidad fraudulenta y caótica de mi familia. La información desde la Ciudad de México llegaba en fragmentos, a través de mensajes de mi primo Daniel. Eran como los informes de un corresponsal de guerra desde una ciudad sitiada. Prima, esto es un desastre, escribió Daniel una semana después de mi partida. Marisol, está a cargo. Cambió el menú otra vez. Ahora todo tiene aire de cilantro o tierra de chiles. La gente pide enchiladas y ella les ofrece una de construcción de maíz. La mitad de las mesas están vacías. Tía Lourdes llora en la cocina. Tío Héctor bebe tequila en la oficina desde el mediodía. 2 semanas después, renunciaron los 2 meseros más antiguos, los que llevaban 20 años. Marisol les gritó frente a los clientes porque sirvieron el vino en la copa equivocada. Dijo que no entendían la nueva filosofía del servicio. La nueva filosofía parece ser no tener clientes. 1 mes y medio después, llegó el mensaje que lo cambió todo. Heréndira. Tienes que ver esto. Adjuntaba una foto de la fachada de El Sazón de Familia. 2 grandes sellos de papel con el escudo nacional y la palabra clausurado estaban pegados en las puertas de cristal. Llamé a Daniel de inmediato. ¿Qué pasó? El SAT, dijo, su voz era un susurro apresurado. Llegaron ayer. Un equipo completo. Se encerraron en la oficina con mi tío todo el día. Hoy por la mañana, llegaron con las cintas y los sellos. Dicen que es por evasión fiscal. Una multa millonaria. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de conmoción y una extraña sensación de inevitabilidad. El dique que yo había estado reparando durante años finalmente se había roto. Eso no es todo, continuó Daniel, bajando aún más la voz. Hay un rumor horrible corriendo por la familia. Los auditores encontraron algo más. Una empresa fantasma. A nombre de Marisol. Parece que ha estado desviando dinero durante años. Cientos de miles de pesos. Tío Héctor lo sabía, él firmaba las autorizaciones. Cerré los ojos, asimilando la magnitud de la traición. No era solo incompetencia. Era un fraude deliberado, sistemático. Me habían estado robando no solo mi dinero y mi tiempo, sino los recursos del negocio que yo intentaba salvar. Mi sacrificio había servido para financiar el estilo de vida de mi hermana y la ceguera cómplice de mi padre. La noticia se esparció por la familia como un reguero de pólvora. Los mismos tíos y primos que habían aplaudido la visión de Marisol ahora la condenaban en los chats grupales. La tía Elena, su fan número 1, envió un mensaje lleno de indignación farisaica. Siempre supe que había algo raro en esa niña. Demasiada ambición. La hipocresía era nauseabunda. El castillo de naipes, construido sobre cimientos de mentiras y apariencias, se había derrumbado con el primer soplo de la realidad. Ya no había restaurante. Ya no había legado. Ya no había honor familiar. Solo quedaban las ruinas de sus malas decisiones y la vergonzosa verdad expuesta a la luz del día. Esa noche, no pude dormir. No por angustia, sino por una furia fría y lúcida que recorría mis venas. No habían querido mi ayuda. Habían querido mi silencio y mi cartera. Habían despreciado mi inteligencia para poder llevar a cabo su estafa sin ser molestados. La humillación del brindis ya no era solo un insulto. Era el alarde del ladrón que se burla de su víctima. Y en medio de esa rabia, tomé una decisión. Ya no me escondería en el rancho. Era hora de volver a la ciudad. No para enfrentarlos, sino para reclamar mi vida. Para empezar a construir mi propio legado, uno basado en la honestidad, el trabajo duro y la verdad. Uno que fuera inmune a su veneno. Volví a mi apartamento una semana después del cierre del restaurante. El lugar se sentía extrañamente grande y vacío,
como si mi ausencia hubiera limpiado el aire de la energía tóxica que siempre traía conmigo después de cada visita familiar. Estaba desempacando la última maleta cuando sonó el intercomunicador. La voz del portero era una mezcla de nerviosismo y lástima. Señorita Heréndira, están aquí abajo. Su familia. Insisten en subir. Una parte de mí quiso decir que no, que llamara a la policía si era necesario. Pero otra parte, la que necesitaba cerrar este capítulo para siempre, tomó el control. Gracias, Manuel. Déjelos subir. Esperé de pie en el centro de mi sala. No me senté. No quería estar en una posición de comodidad, sino de control. Escuché el ascensor llegar, las voces apagadas en el pasillo, una discusión entre susurros. Y luego, los golpes en la puerta. No fueron golpes firmes, sino toques vacilantes, casi tímidos. Abrí la puerta. El trío que se encontraba en mi umbral era una versión grotesca y marchita de la familia que recordaba. Mi padre, Héctor, había perdido su arrogancia. Llevaba la misma camisa de hacía 2 días, arrugada y manchada. Su mirada era esquiva, la de un hombre que ha perdido su lugar en el mundo. Mi madre, Lourdes, parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Su rostro estaba surcado de arrugas de preocupación, sus ojos permanentemente enrojecidos. Pero fue Marisol quien más me impactó. La directora creativa, la visionaria, no era más que una mujer de 35 años con el rostro pálido, el maquillaje corrido y una expresión de furia y miedo infantil. Tenemos que hablar, dijo mi padre, su voz era un graznido. No tenemos nada de qué hablar, respondí, mi voz era calmada, mi cuerpo bloqueando la entrada. Ustedes necesitan algo. Nos van a quitar la casa, exclamó mi madre, las lágrimas brotando instantáneamente, como si las tuviera preparadas. El banco llamó hoy. Si no pagamos la hipoteca, nos echan a la calle, Heréndira. El fraude de tu hermana nos ha dejado en la ruina, añadió mi padre, intentando desviar la culpa. Marisol dio un paso al frente, su rostro crispado de rabia. No fue un fraude, era mi pago por mi trabajo, y todo esto es tu culpa. Si no hubieras corrido a chismearle al abuelo, él nos habría ayudado, tú nos hiciste esto. Escuché sus palabras, una cacofonía de excusas, culpas y demandas. Y por primera vez, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una distancia inmensa, como si estuviera viendo una película mal actuada. ¿Mi culpa?, dije, y una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. ¿Mi culpa que robaras el negocio familiar hasta dejarlo seco? ¿Mi culpa que papá fuera tu cómplice? ¿Mi culpa que mamá pretendiera no ver nada? Es tu obligación ayudarnos, gritó mi padre, su desesperación convirtiéndose en agresión. La sangre es la sangre. La sangre, repetí, saboreando la palabra. Ustedes usaron la sangre para justificar que me desangraran durante años. Pero se acabó. La transfusión ha terminado. Entré a mi apartamento, fui a mi estudio y regresé con una carpeta de cartón. Se la entregué a mi padre. Dentro había 2 documentos. El primero era una copia del Nuevo Testamento de mi abuelo. El segundo era un informe detallado que yo había preparado, con cada transferencia, cada factura falsa, cada prueba del fraude de Marisol. Mientras ellos leían, sus rostros pasaron por una gama de emociones que fue casi fascinante observar. El shock inicial. La negación furiosa de Marisol. La comprensión horrorizada de mi madre. Y finalmente, la aniquilación total en la cara de mi padre al darse cuenta de que no solo había perdido su negocio y su casa, sino también la herencia de su esposa. Lourdes cayó de rodillas, una actuación digna de una telenovela. Hija, por favor, ten piedad, no puedes hacernos esto. Miré a la mujer arrodillada, al hombre destrozado, a la hermana llena de odio. Y en ese momento, sentí una última y fugaz punzada de tristeza por la niña que una vez fui, la que solo quería que la quisieran. Enterré a esa niña en ese mismo instante. Mi respuesta es definitiva, dije, mi voz no era más que un susurro, pero cortó el aire como una navaja.
Y es la misma que ustedes me dieron esa noche. La que me dieron toda mi vida. Me miraron, sus ojos llenos de una esperanza patética. Para mí, dije, mirándolos a cada uno directamente a los ojos, ustedes no cuentan. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escrito. Han pasado 6 meses. 6 meses de una paz tan profunda y expansiva que a veces me asusta. El silencio en mi vida ya no es una ausencia de ruido, sino una presencia positiva, un espacio donde mis propios pensamientos pueden crecer y florecer. Mi firma, Heréndira Soluciones Financieras, ya no opera desde mi apartamento. Hace 3 meses, alquilé una pequeña pero elegante oficina en la colonia Roma, con grandes ventanales que dan a un parque lleno de jacarandas. Empecé sola, con una laptop y una determinación de hierro. Hoy, tengo 2 analistas junior trabajando para mí y una lista de clientes que crece cada semana. El éxito, cuando es tuyo, ganado con tu propio esfuerzo y sin la sombra de una obligación tóxica, tiene un sabor completamente diferente. Es el sabor de la libertad. Mi vida personal también se ha transformado. Conocí a Iñaki en un seminario de finanzas. Es un arquitecto que ve el mundo en estructuras y equilibrios, y de alguna manera, equilibra la mía. Es un hombre tranquilo, inteligente, que escucha más de lo que habla. Cuando le conté mi historia, no me juzgó ni me dio consejos vacíos. Simplemente tomó mi mano y dijo, construiste una salida de una prisión que ni siquiera sabías que tenía muros. Eso no es crueldad, es supervivencia. Con él, estoy aprendiendo que el amor no es un sacrificio, sino una colaboración. Mi verdadera familia, mi círculo de confianza, es pequeño pero sólido como una roca. Mi abuelo Eliseo, con quien hablo cada 2 días, Paola, mi amiga y abogada, mi cable a tierra, y ahora, Iñaki. Son mi norte, mi red de seguridad, la prueba viviente de que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges por el corazón. Las noticias del otro lado del muro llegan de vez en cuando, como postales de un país extranjero que ya no deseo visitar. Mi primo Daniel me cuenta que finalmente perdieron la casa. Viven en un apartamento pequeño y oscuro en una zona obrera. Mi padre, Héctor, después de meses de desempleo, consiguió trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. Pasa las noches en una silla de plástico, vigilando tiendas cerradas. Mi madre, Lourdes, ha encontrado en la religión un refugio para su papel de víctima, y vende postres a sus compañeras de la iglesia. Marisol es la que lleva la peor parte. Su nombre se ha vuelto sinónimo de fraude en su pequeño mundo. Ninguna de sus adineradas amigas le contesta el teléfono. Después de ser despedida de 3 trabajos como vendedora por su actitud déspota, ahora trabaja de cajera en una tienda de conveniencia en el turno de la tarde. A veces, me pregunto si, en la monotonía de escanear productos, alguna vez piensa en la visión y el estilo que tanto pregonaba. No me regodeo en su miseria. Mentiría si dijera que no hay una parte de mí que lo ve como un justo castigo kármico. Pero la emoción principal que siento es una profunda, inquebrantable paz. La paz de saber que su caos ya no es mi caos. Su drama ya no es mi drama. Sus deudas, tanto financieras como emocionales, ya no son mías. Esta mañana, mientras firmaba el contrato que aseguraba el futuro de mi empresa, miré por la ventana. Los árboles de jacaranda estaban en plena floración, tiñendo el parque de un increíble color púrpura. La vida, a pesar de todo, sigue adelante, sigue floreciendo. Y mientras observaba esa belleza resiliente, me hice la pregunta que a veces todavía me visita en las noches de insomnio. No es una pregunta de duda, sino de reflexión. ¿Hice lo correcto? ¿O hay una línea invisible, una obligación ancestral, donde la sangre debería pesar más que la propia dignidad, más que el derecho a ser feliz? No tengo una respuesta universal. Pero sé que cada mañana, cuando me despierto en mi propia casa, en mi propia vida, una vida que yo elegí y construí, respiro hondo y no siento el peso del mundo sobre mis hombros. Y esa, quizás, es la única respuesta que realmente necesito.